creo que a todas y todos quienes estamos en la justicia nos tiene que preocupar. ¿Por qué, digamos, por qué tenemos esta imagen tan negativa? Seguramente yo siempre recuerdo una colega tan sabia que tuve, que decía, seguramente no somos tan buenos como nos pensamos, ni somos tan malos como la imagen que proyectamos. Entonces, bueno, creo que es un tiempo de constante revisión de cómo se mejoran las prácticas. Y ya te digo, no sé si mi generación verá un logro positivo, pero me parece que los programas de justicia que acerquen la justicia a las personas, las acerquen a través de programas concretos, digamos, ofrezcan una mejor atención y tratamiento de los casos más difíciles que están asolando a las mujeres, la violencia, el abuso infantil. Bueno, Aida, muchas gracias por recibirnos, por darnos este tiempo de reflexión. Quería comenzar preguntándote sobre 1983, sobre aquella época en donde recuperamos nuestra democracia. ¿Te acordás dónde estabas y qué sentías? ¿Cuáles eran las situaciones que tuviste allá por 1983, cuando recuperamos la democracia? Mira, los otros días fui a ver la película Argentina 1985 y también me retrotrajo a 1983 y a lo que una sentía. Yo entonces era una empleada de un juzgado de instrucción de esos que se parecían mucho a los de la película El secreto de sus ojos, ¿cierto? Entonces, claro, con mis compañeros estábamos en la etapa previa, en una efervescencia política. Yo era una empleada, digamos, era todos por quienes íbamos a votar. En mi caso, yo fuera la primera vez que voté. Entonces yo recuerdo además la militancia en el sentido que íbamos a ver los candidatos que nos gustaban. Bueno, no sé, éramos de un abanico en ese juzgado, unos eran peronistas, otros iban a votar por Alfonsín, otros por Allende, otros de distintos sectores. Bueno, te digo que tengo ese recuerdo emocionante de esa época, de salir del proceso militar, empezar a retomar con un gobierno democrático después de lo que se había vivido, y era como una primavera. Me acuerdo, después del día de la elección, al día siguiente irme a desayunar a un bar, buscar en el diario, entonces uno llevaba los diarios, por supuesto, papel, Yo lo sigo leer. llevando en papel, ¿eh? Claro, leer el diario, ver sobre el resultado, bueno, impactante. También me recuerdo muy mucho la campaña de Alfonsín, digamos, la política, la posición política de él sobre los derechos humanos. Eso me lo recuerdo también muy bien y fue importante, un ingrediente decisivo para esa elección. La justicia. Totalmente. O sea que ya estabas dentro del Poder Judicial. ¿Y qué visión tenían en ese momento, estando en el Poder Judicial? Porque mencionás 1985, pero fue 2 años después. En 1983, estando en el Poder Judicial, ¿qué visión tenías en ese momento sobre el rol que podría tener el Poder Judicial en lo que se venía, en el proceso de recuperación de la democracia, de Mirá, entonces, consolidación de la democracia? claro, entonces yo era una empleada, digamos, no me hacía todavía una idea de los cambios que tenían que haber y venir. Desde luego, sin duda, todos los que trabajábamos teníamos expectativas en cambios, pero todavía yo no me hacía una idea. Todos los grandes cambios que luego hubieran de venir, digamos, esos primeros tiempos, en las situaciones de los juicios que no se hacían en la órbita del Consejo de las Fuerzas Armadas, luego, digamos, el comienzo de las actuaciones, pero una todavía no dimensionaba la importancia, y eso te digo que a mí, de esas expectativas de 1983, uno no iba a imaginar la importancia de esos juicios
en lo que fueron luego una historia nuestra, irregular, ¿cierto? Una historia con sus altibajos, pero cómo esas primeras sentencias moldearon los juicios del futuro. Y cómo, pese a las idas y vueltas de nuestro país, se pudieron hacer muchos juicios y hubo justicia para las muchas víctimas. Entonces, en ese sentido, 1985 sí fue un punto de inflexión y de quiebre en las expectativas. No hay duda. Además, entonces yo recién empezaba a estudiar el derecho penal. Cuando salieron los fallos, salió el fallo, el primer fallo de las juntas, toda la discusión de esta forma distinta de autoría, porque se aplicó por primera vez, digamos, se aplicó en el país, es un precedente a nivel mundial, de la, digamos, de la doctrina sobre la autoría mediata de aparatos organizados de poder de Klaus Roxil. Entonces, realmente que se haya podido llevar adelante un juicio y que jueces, con las reglas que de derecho interno, que era muy dificultoso llevar adelante y hacer una construcción para la teoría jurídica elaborada en ese momento. Entonces, a lo largo de las décadas pasadas, yo valorizo como persona que me ha gustado estudiar el derecho penal, valoro muchísimo ese primer juicio. Pienso en los desafíos de esos. Totalmente. Y ahí, yo te traigo el presente. ¿Cuál es, a grandes rasgos, si querés en general, o si querés, después vamos a meternos más en el Poder Judicial en particular, pero a 40 años de transcurso de nuestra democracia, ¿cuáles considerás que son los principales problemas estructurales, institucionales que tenemos? En manos de varones. Bueno, esa era la foto de la justicia 3, de la justicia federal. Y yo te pregunto, ¿cambió tanto la foto de la justicia federal? Y, no tanto. Y si miraban el corte, eran todos varones. Bueno, ¿cambió tanto? No. Mira, te digo, en eso hubo algunos cambios, por supuesto que sí. Hay más mujeres, pero no tantas mujeres en la justicia federal, ni en la corte. Y ahí entonces, y ahí voy entonces a tu rol como, ¿vos sos presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina? Sí. Bueno, en tu rol como presidente de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina y en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, ¿qué hiciste para cambiar esa, o qué venís haciendo, qué venís trabajando para justamente cambiar esa realidad? Bueno, mira, a algunas personas y algunas muy bien formadas, por ahí les parece como que, bueno, no es importante que haya mujeres en los puestos de decisión, que lo principal es que haya personas con perspectiva de género en los puestos de decisión. Pero la verdad es que todavía a mí me parece que es importante las dos cosas, mujeres y mujeres con perspectiva de género en los puestos de decisión. Y todavía nuestra asociación, la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, lleva adelante esta campaña de Más Mujeres, Más Justicia, que es una campaña ya permanente para lograr esta verdadera igualdad real, esta igualdad sustantiva. Que en la medida que se van habiendo más concursos, Natalia, vemos que las mujeres van accediendo a los lugares de decisión. Pero cuando hay mucha discrecionalidad política para seleccionar las ternas, o no son incluidas, o si son incluidas no son propuestas. Entonces eso es todavía una materia pendiente hoy que estamos en 2022. Mira, estoy totalmente de acuerdo con eso que decís, que no solo hace falta personas con perspectiva de género, sino más mujeres en los lugares de toma de decisión. Y hago una breve digresión, porque en lo que respecta a lo legislativo, hay estudios de la OCDE que muestran que la mayor representación femenina en los parlamentos lo que hace es cambiar la agenda, porque mete otros temas. Ya la pluralidad de voces enriquece la agenda pública. Entonces, en los países que tienen mayor representación femenina, hay más leyes sobre seguridad alimentaria, violencia de género, protección integral a las víctimas de violencia de género, más inversión en educación en esos países. Así que, por supuesto que esto se puede también hacer un paralelismo con la justicia. Y no me cabe duda, porque si uno piensa en las mujeres de la Corte
Carmen Argibay y Elena Hayton, digamos, y tuvieron una capacidad de transformación. La Oficina de la Mujer, la OBD, los fallos, digamos, los fallos, también la jurisprudencia. Entonces yo, no sé, me parece que uno no pide, como dijo el relator especial de Naciones Unidas, García Sayán, no es solo un derecho de un colectivo a la igualdad, sino es una capacidad de transformación y una cuestión de igualdad. Uno diría, no tenemos que explicar por qué. Exacto. Y ahora están también trabajando en una campaña para que el lugar de Elena de Hayton sea reemplazado por una jueza mujer en la Corte Suprema. Claro. Mira, no es, nosotras iniciamos una campaña por una mujer de las justicias, de cualquiera de las justicias, a la Corte, pensando en que las ministras, Carmen Argibay y Elena Hayton, habían sido antes juezas. Entonces, veíamos que también la Corte no solo necesitaba mujeres, y mujeres con perspectiva de género, sino también mujeres que nos representen en la Corte a las mujeres que estamos en la justicia. Pero bueno, estamos en un tiempo muy politizado y nuestro interés no es la politización de este reclamo, sino constantemente llevarlo adelante, ¿cierto? Y verlo realizado. Perfecto, porque aparte de eso es una bandera o algo que todos los partidos, que todas las fuerzas políticas deberían impulsar porque nos enriquece a todos. O sea, que no querés que se partidice la discusión. Y ahí te hago una pregunta sobre tu logro. ¿Cuál dirías que fue tu principal logro como jueza del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba o, si querés, como presidenta de AMJA? Bueno, mira, yo te puedo comentar los dos, digamos, como ministra del Tribunal de Córdoba, tuve la buenaventura de estar siempre con otras dos colegas mujeres, porque una sola mujer en un tribunal, te digo que debe ser difícil no porque los colegas no haya buenas relaciones ni nada por el estilo, sino que realmente es necesaria varias perspectivas de mujeres integradas para cambios, o nuestros intereses o lo que podemos aportar es mejor no estando una sola persona. Bueno, nosotros estamos llevando adelante transformaciones de gestión, reformas que se han puesto en marcha, y en los últimos tiempos, digamos, el acento mío, en lo personal, viene para estrechar la distancia que tenemos las instituciones, y en especial la justicia, con la sociedad civil. Una justicia más cercana, facilitando programas como en el caso de Córdoba, las unidades de la defensa en prisión, próximamente el servicio de facilitadores judiciales, y otras, las asesorías móviles también, todas, porque quizás la defensa es la cara más próxima, ¿cierto? La cara de verdadero acceso a justicia, y estas formas de inclusión, como por ejemplo los otros días ya tendríamos una señaléctica para facilitar el acceso de las personas con espectro autista, toda esa sintonía más fina de las personas con discapacidad, de todos los colectivos de las reglas de Brasilia, que se está trabajando con un programa aquí de Córdoba, de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia, de acceso a justicia de grupos vulnerables. Acercar la justicia a la gente, eso como ministra. Hay que cambiar porque nosotros tenemos una forma de hablar que no nos entiende. Va desde el lenguaje hasta la cercanía física, hasta los tiempos también, ¿no? Tenemos que aprender un montón de cosas, acercar la justicia a la gente, hasta físicamente, hasta con estas, otras modalidades. Mi generación a lo mejor no verá toda esta transformación, ¿cierto? Porque vos fíjate que todo lo que tenemos que aprender, perspectiva de género, lenguaje claro, ahora toda la
transversalidad en las cuestiones de, no solo con género, sino también con las tecnologías. Hemos dejado atrás el expediente papel, ese que se cosía. Son grandes transformaciones y las que vendrán. Perfecto. Y con AMJA, ¿cuál es su principal logro? ¿Haber aumentado la representación femenina en los distintos lugares de decisión, en los lugares de decisión del Poder Judicial? Sí, porque mira, para mal o para bien me tocó el tiempo de la pandemia, y el tiempo de la pandemia nos hizo, digamos, sobreutilizar, te diría, todo lo que es el campus virtual. Tuvimos récord de actividades de capacitación. Estamos produciendo un libro por año. Bueno, eso nos ha dado más presencia, la parte de las publicaciones, de que haya, no solo se hable, sino también haya mujeres que hacen producciones científicas con perspectiva de género, porque al momento que vos tenés que tratar un tema, resulta que la bibliografía no está trabajada con perspectiva de género. Totalmente. Entonces, claro, un camino que estamos recorriendo, y también de la igualdad, donde vimos con mucha alegría que en Chubut ya hay mujeres en el Tribunal de Chubut, La Rioja también. Entonces, bueno, esos son logros que esperamos se cumplan en las provincias que todavía les faltan mujeres en las cortes. Y bueno, eso es muy importante. También y desde AMJA hacen red con esas mujeres expuestas en las cortes y se ayudan mutuamente, intercambiando experiencias, buenas prácticas, visión de cómo reformar y hacer la justicia más cercana a la gente. Sin duda, y también tenemos la expectativa puesta en las juezas de las generaciones que nos siguen a nosotras, digamos, donde vemos el potencial, una asociación en la cual no solo están ministras de corte, porque las ministras de corte somos una minoría en nuestra asociación. La mayoría son de distintas instancias y funcionarias que van a tender a ser, digamos, aspirar a ser juezas o fiscalas o defensoras, porque nuestra asociación está compuesta desde luego por juezas, pero no exclusivamente por juezas. Ahora te saco de tu rol específico para preguntarte más sobre tu mirada, sobre cuál pensás que es la principal debilidad de la justicia en el diseño institucional de la Argentina, nuestra democracia. Bueno, nosotros tenemos un problema, digamos, un problema serio de confianza. Entonces, ese problema de confianza a mí yo creo que a todas y todos quienes estamos en la justicia, nos tiene que preocupar. ¿Por qué, digamos, por qué tenemos esta imagen tan negativa? Seguramente yo siempre recuerdo una colega tan sabia que tuve, que decía, seguramente no somos tan buenos como nos pensamos, ni somos tan malos como la imagen que proyectamos. Entonces, bueno, creo que es un tiempo de constante revisión de cómo se mejoran las prácticas. Y ya te digo, no sé si mi generación verá un logro positivo, pero me parece que los programas de justicia que acerquen la justicia a las personas, las acerquen a través de programas concretos, digamos, ofrezcan una mejor atención y tratamiento de los casos más difíciles que están asolando a las mujeres, la violencia, el abuso infantil, situaciones de la justicia del trabajo, digamos, todo aquello que mejore los grupos más vulnerables. Creo que eso va cambiando una idea con el tiempo, no creo que ese sea un proceso rápido. Bueno, ahí ya me contestaste, pero la pregunta que seguía era esa, qué reformas, y vos trabajaste mucho en reformas integrales de la justicia, pero ahí ya me contestaste como qué reformas deberíamos impulsar, que son estas que mencionás, para reconstruir la confianza y empezar a tener mejores resultados en la justicia. Bueno, un gran cambio que me parece que es importante es la oralidad en los distintos procedimientos. En las experiencias Estamos en ese camino, ¿no? Sí, en las experiencias que se están llevando a cabo
digamos, aquí en Córdoba, en la justicia civil, una justicia tradicionalmente escrita, los cambios, las audiencias que se están realizando a nivel piloto, los resultados son muy satisfactorios. Las personas salen satisfechos, los abogados, los pleitos se concilian mucho más. Bueno, la justicia laboral también está afrontando una reforma con estos juicios más rápidos y aspiramos que la justicia penal en la etapa de la investigación, estamos, digamos, tenemos una legislación ya adecuada para la oralización de la etapa preliminar y sabemos, estamos ya tomando capacitaciones, etcétera, para poder llevar adelante este tipo de juicios. Lo mismo los jurados, digamos, son todas formas donde lo de los jurados es muy interesante, porque cuando ustedes, aquí se les hace una encuesta, anónima por supuesto, sobre la opinión de la justicia antes de ser jurado y la opinión luego de ser jurado. Y te aseguro que cambia la imagen. Cambia la percepción, sí. Cambia, Pero, cambia. Y eso es para nosotros importante porque, digamos, una forma de participación ciudadana y el hecho de formar parte, que cambie la imagen, es muy importante. porque lo acerca. Entonces, con el tema anterior, dirías que hay un consenso generalizado y hasta federal, o sea que sos de la provincia de Córdoba, pero tenés una visión nacional, federal, hay un consenso de tender hacia la oralización de los procesos. Vamos a decir que en eso ya hay un consenso generalizado de que es por ahí las reformas que se tienen que hacer de la justicia. Sí. Por allí, por digamos, el expediente digital, digamos, sí. También algunos usos de la inteligencia artificial en algún tipo de proceso. Yo creo que en los próximos años eso va a ir ampliándose y generalizándose. Buenísimo. Y ahí es interesante lo que planteaste, esto de cómo cambia la percepción cuando un ciudadano pasa a formar parte de un jurado, pero ¿cuál pensás que son las principales demandas que le hace la sociedad al Poder Judicial o a los funcionarios judiciales? ¿Y cuán lejos estamos de lograr esos cambios que nos pide la sociedad? Bueno, mira, un problema grande es la mora, a veces la falta de datos, digamos, la poca información sobre qué hace la justicia, o cómo acceder, porque es como si yo te dijera, hay como dos velocidades. Esto que hablamos recién, oralidad, juicios, digamos, expediente electrónico, inteligencia artificial aplicada, va a una velocidad, pero hay que estrechar la brecha de distancia con el que no puede acceder. Ese es otro tipo de programa, donde el expediente digital y todo lo que hemos hablado no sirve, es como si no existiera si las personas no pueden acceder. No saben, no tienen los medios y encima desconfían. Yo siempre me recuerdo aquí en Córdoba, un sacerdote con una actividad social muy importante, y cuando va a una asesoría móvil para hacer una entrevista, este padre le dice, bueno, aquí en este barrio se conoce a la justicia solamente cuando viene a detener gente. Y muy impactante, porque te imaginas que si en una población vulnerable la única cara de la justicia es la justicia penal, y la justicia penal para detener, digamos, hay un montón de gente con problemas que no está pudiendo, la justicia penal es una ínfima está muy cantidad de casos. Eso fue impactante. Y decíamos, este padre tiene razón. ¿Sí? ¿Qué idea se puede hacer la gente de la justicia si la única cara que mira es esta? Entonces, con la asesoría móvil, se comenzó a trabajar, el padre se dio un espacio de la parroquia, se fueron relevando las necesidades y bueno, hasta la pandemia estaban yendo cada 15 días y ahora este año se pudo retomar en la parte presencial, ¿cierto?
Porque los principales problemas de las personas de impedimento de acceso a justicia son otros. Son los documentos, son la falta de documentación de personas que ahijan chicos de la familia, pero no tienen, digamos, los papeles, como uno diría. Bueno, entonces volvemos a a lo que detectaste como el principal problema, ¿no? Cómo acercamos la justicia a la gente para poder resolver los problemas cotidianos. Muy interesante. Te iba a preguntar algo, que estabas hablando de, y ahora se me fue la pregunta, pero digo, algo del acceso. Ah, sí. Esto, hablaste de las dos velocidades, y justamente para acercar las velocidades y acercar la justicia a la gente, ¿te parece que hace falta impulsar cambios en los códigos, a las grandes leyes nacionales, en el Código Procesal Penal? O sea, ¿hay una agenda legislativa para generar ese cambio cultural de las velocidades? ¿O el cambio viene de otro lado, viene por la ejecución de cada uno de los tribunales? Es un tema operativo de cada uno de los tribunales. Uno dice, bueno, hay programas de estos que no se necesitan leyes, ¿cierto? Pero también hay una serie de, a lo mejor, barreras que a veces las detectás en las barreras que hasta te diría, pagar una tasa. Hay mucha gente indocumentada en nuestro país. ¿Ya? Y es como si yo te dijera, al que tiene 2 y 3 generaciones indocumentadas, a veces le es imposible regularizar la situación, tiene que usar vías judiciales, o cómo hace, bueno, toda una serie y te digo que debe haber tasas, cosas, para que esas dificultades, para que esas personas puedan, digamos, tener algo tan básico como es un documento de identidad. Bueno, por supuesto que uno ve que hay lugares, digamos, pero a veces se tienen que iniciar acciones judiciales, porque hay situaciones en las cuales no se puede resolver eso solamente con un programa del Poder Ejecutivo. Y a veces, digamos, a lo mejor habrá necesidad de simplificar esos trámites o hacerlos más simples o hacerlos más accesibles, porque como todo, siempre uno no puede decir que la ley es algo inútil. Siempre, la gran época de las reformas quedó allá en los 80 y que después no es necesario ninguna reforma más. No, siempre hay que hacer una revisión constante de si nuestra legislación es adecuada a los problemas que tenemos. A los tiempos que corren y a los problemas. Perfecto. Y en el diseño institucional, ¿crees en los tribunales de proximidad para resolver estas causas más pequeñas, pero más cotidianas y que tienen en el día a día las personas? Siempre, vos sabés que estos tribunales de las pequeñas causas o de las o que tienen de la justicia, es algo que uno ve que siempre postergado, porque siempre postergado por faltas de presupuestos. En algún caso se planificaban procedimientos que no necesitaban de abogados, se enojaban los abogados porque no participaban. Bueno, claro. Todo eso ya está, los lugares para funcionar, que no había, digamos, pero sí, digamos, una justicia siempre uno revaloriza la función del juez de paz. La función del juez de paz brinda tantas, aquí en Córdoba tenemos, digamos, el juez de paz también es un juez en la primera trinchera para la violencia, la justicia más cercana. Es un mediador de todos los temas. También un pacificador, también en los conflictos en los que puede pacificar, lógicamente no en la violencia de género, pero también en este caso tiene hasta una competencia en materia del código de convivencia. Entonces, digamos, ¿por qué no tener en la ciudad también figuras de si tenemos urbes tan grandes donde las personas para determinados asuntos, transportarse y pleitos que son a lo mejor diseñados para otro tipo,
para otro tipo de casos, para otro tipo, no para pequeñas causas que no por pequeñas no dejan de amargar la vida y crear una sensación de Total, está injusticia. clarísimo en todas tus respuestas cómo sos coherente con tu visión de acercar la justicia a la gente y generar más oportunidades para que las mujeres lleguen a lugares de poder. Digo, esas dos, está claro cuál es tu rol en todo este proceso. Y para ir terminando, me gustaría preguntarte, ¿qué balance haces como Argentina, ya te diría también, pero digo, con todo tu bagaje y toda esta experiencia en el sistema, en el Poder Judicial, pero digo, ¿qué balance haces de estos 40 años de democracia y cuáles pensás que son los desafíos que tenemos de cara al futuro para los 40 años que vienen de democracia? En el otro día teníamos una conversación familiar sobre esto. Unos acerca de si el nunca más era suficiente, era como un logro de la democracia suficiente, o si uno no debería conformarse solo con el nunca más, y digamos, y ser más exigente en otros aspectos de la democracia, de los aportes de la democracia. Y bueno, yo creo que el nunca más ese es un aprendizaje muy importante que se logró. Ahora uno quisiera que aprendamos otras cosas también. Sí, Un total. nunca más de otras cosas, un nunca más de otras cosas que dañan, y ponernos, digamos, algo, otro logro, que, digamos, me parece imprescindible el logro del nunca más, ¿cierto? Imprescindible. Pero estas conversaciones tenidas con sobrinos míos y personas más jóvenes, digamos, mi generación, te diría, que vivió el proceso y vivió interrupciones, diría, bueno, con el nunca más ya está. Bueno, ya estamos. todo lo demás Yo está, soy, digamos, claro, de más disculpado frente al logro del nunca más. Pero frente a las generaciones más jóvenes, el nunca más no alcanza, no por desvalorizarlo, ni mucho menos. Y entonces eso me hace pensar que debemos remontar, digamos, cuando yo me recuerdo el comienzo de esta entrevista y me veo en retrospectiva a mí misma, allá en 1983, digo, me gustaría tener sobre el país también esas expectativas. claro. Esa Pero sensación, esa alegría, digamos, me gustaría volverla a tener. Y me parece que esa es una deuda para las generaciones presentes y las futuras. Volver a tener, digamos, una expectativa y una alegría por el país, por la etapa en la que se vive. la verdad que es muy interesante lo que planteas, porque es tal cual, hay como una cuestión generacional en donde en tu generación ya con el nunca más se sintieron satisfechos o era una bandera tan importante que lograron, que la verdad que es un logro enorme. Yo que soy hija de la democracia, de repente tengo mucho del logro de ustedes y tengo cierta frustración con respecto a que con la democracia se come, se educa, se cura. Tengo cierto escepticismo sobre los resultados de la democracia. La generación que sigue, que está más alejada, y en ese sentido 1985 ayuda a reconstruir la memoria y a seguir manteniendo la vigencia de esa bandera de nunca más, pero me encanta lo que dijiste, esto de volver a construir una agenda que nos motive y nos dé alegría. ¿No te animás a esbozar por dónde sería esa agenda? O sea, ¿qué tema podría llegar a entusiasmarnos una vez más? Mira, no sé, me pones en un brete que no sé, pero yo creo que, digamos, este año me he pensado mucho al volver a dar clases en forma presencial en la universidad y ver unos chicos y chicas buenísimos, pero tan, digamos, como te diría, tan pasivos. Y yo pienso, si esa pasividad, además de los 2 años de pandemia, no es este discurso constante que acá te tenés que ir, que para un joven es que tiene que hacer algo para irse.
Entonces digo, bueno, no, en este país todavía hay cosas buenas y hay cosas que podemos transformar. Ahora, a un joven le tenés que dar algo, no podés seguir enseñando del mismo modo, no podés haciendo la justicia del mismo modo, en todo tiene que haber una transformación, porque si no hay una transformación, no vas a enganchar ni vas a ilusionar a las personas jóvenes en algo. Porque después, en 1983, yo tenía una ilusión, ¿eh? Y una ilusión en parte cumplida, muy sobrecumplida, tan sobrecumplida que es como que uno disculpa otras cosas. Y no, es volver a decir, no, hay cosas que no, hay cosas tendría que haber más, nunca más, digamos, y una convicción que sin duda hoy en día uno poder interesar a los jóvenes en que vale la pena este país, que vale la pena. Totalmente. Bueno, esperemos poder reconstruir ese imaginario y volver a construir esa ilusión que tiene que ver, creo que con el progreso, ¿no? Con el proyecto, que cada uno sienta que en esta tierra, en este sistema democrático se puede realizar el proyecto de vida, cualquiera sea, y que hay una tranquilidad en este desarrollo del proyecto de vida. Por eso, como es algo colectivo, porque así como, digamos, el Nunca Más fue algo colectivo. Sí, colectivo, acá, ¿qué logro colectivo? ¿Qué otras cosas? Es algo que se construye. Nunca más de una corrupción, nunca más, digamos, de exclusiones, discriminación, nunca más. Yo creo que hay otros nunca más. El tema de la violencia, que estamos, digamos, el paradigma de la impunidad de la violencia. Bueno, si vos querés una justicia defectuosa, pero hay una justicia que funciona con la violencia. Creo que ese es un cambio, pero tiene que haber otros junto con esos. Perfecto, es interesante. Son logros colectivos e institucionales, de fortalecimiento institucional. No, lo que pensemos vos o yo individualmente, que para dónde ir, creo que eso no, porque es un mesianismo, digamos, o lo que a cada una nos parezca. Ahora todo es como más horizontal, es también escuchar al otro y qué. Pero hay que movilizar, porque te digo que si no, llama la atención jóvenes, como uno diría, sin expectativas, sin una ilusión, ¿cómo van a tener ilusión si todo lo que escuchan todo el día es destructivo? Totalmente. Bueno, un poco humildemente, la verdad que un poco, perdón, gracias. Lo que decía es que un poco el objetivo, humildemente, es tratar de ir construyendo, de escuchando la pluralidad de voces de los actores durante esta democracia, aprender, por supuesto, del pasado, pero ver si podemos generar un común denominador de cuáles son esos nunca más y de esas causas que nos unen a todos de cara al futuro. Así que seguramente te volveremos a contactar después para contarte un poco cuál fue el análisis de todas estas entrevistas y ver si podemos generar alguna agenda prospectiva para el futuro. Excelente, excelente. Muchas gracias porque me has dado la oportunidad también de recordar con nostalgia. Y esto que te digo, quiero volver a vivir en mi país esa alegría. Quiero volver a tener esa alegría, esa expectativa. No me resigno a que no la haya. Buenísimo, gracias. Está bueno lo de escuchar, pero también ayudé, dado tu rol como en un lugar de decisión importante, a construirlo juntos, escuchando, pero también dialogando con otros sectores. En ese sentido, también creo que es muy importante el diálogo entre los poderes, ir construyendo, y con la sociedad civil, por supuesto, para ir construyendo esta agenda común. Sí, claro que sí, por supuesto, coincido. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Esto es Apuntes de Democracia. En 2023 se cumplen 40 años del retorno y recuperación de la democracia en Argentina. ¿Qué aprendimos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Cómo podemos proyectar un futuro mejor? ¿Cómo podemos construir una nueva agenda de prioridades comunes a todos los argentinos? Estas son algunas de las preguntas que nos hicimos con políticos, empresarios, académicos, referentes sociales, jueces, entre otros.
Apuntes de Democracia busca ser un espacio de análisis crítico y plural del camino recorrido y una propuesta de posibles consensos para las próximas décadas. Para lograrlo, tenemos que conversar. Soy Natalia Fidel y te invito a reflexionar en busca de acuerdos.